Hola a todos, mi nombre es Lotta Nilsson. Trabajo en el KTH, Instituto de Tecnología en Estocolmo, en la Facultad de Aprendizaje. Soy desarrolladora académica y una de mis principales funciones de trabajo es promover la igualdad de género dentro de la educación en KTH. En esta lección voy a introducir algunos conceptos sobre igualdad de género y cómo se vincularán a la Agenda 2030 y a los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible. La igualdad se basa en los derechos humanos y en el mismo valor de todos. Y reducir la desigualdad es también uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS número 10, en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Mientras que el concepto de igualdad se utiliza de forma más general. El concepto de igualdad de género se utiliza para centrarse en la relación entre hombres y mujeres. Género es un término científico utilizado en la investigación de género para describir los significados del sexo. Se refiere a aspectos del sexo que están social y culturalmente construidos. Los discursos sobre igualdad de género tienden a estar basados en una comprensión binaria del género, donde hay dos categorías de género que dominan, mujeres y hombres. La división binaria del género se refleja en cómo se estructuran nuestras sociedades y tienen consecuencias para la vida de las personas, independientemente de que podamos identificarnos o no con la categoría en la que nos han dividido. Sin embargo, hay voces que piden una comprensión más amplia del género y más categorías de género que solo masculino o femenino. Hay personas que no pueden o no quieren ser divididas en ninguna de estas dos categorías de género, pero que se ven afectadas por la visión de género de la sociedad que las rodea. En un sentido más amplio, se puede decir que la igualdad de género significa que todos, independientemente del género, no solo las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, obligaciones y oportunidades en todas las áreas de la vida. Además, las categorías mujeres y hombres no constituyen grupos uniformes. Existen diferencias en las condiciones y experiencias dentro de estas categorías, que están vinculadas a otras desigualdades en la sociedad. Además, la investigación muestra que el significado de ser mujer u hombre, así como la feminidad o masculinidad, no está dada, sino que varía en el tiempo y el espacio. La visión de lo que se considera masculino o femenino es algo que está cambiando constantemente. La investigación de género quiere encontrar las razones por las cuales las mujeres están y han estado a lo largo de la historia subordinadas a los hombres, y qué mecanismos en la sociedad han sentado las bases para esta subordinación. La investigación de género indica que el principio binario de clasificación de los géneros está vinculado al poder. Al observar más de cerca las relaciones entre hombres y mujeres y cómo las normas en torno a lo que se percibe como femenino y masculino han surgido y cambiado, y cómo ha afectado a las personas a lo largo de la historia, podemos obtener una imagen completa de por qué las sociedades son desiguales. En la investigación de género, es común describir la desigualdad como algo que se hace a diario, algo que necesita ser confirmado y repetido. No es que exista simplemente. Las personas hacen la desigualdad en sus pensamientos y acciones, a veces conscientemente y otras veces inconscientemente. En la investigación de género, la desigualdad de género se describe a menudo como estructural, lo que significa que está incrustado en la sociedad y en las organizaciones de maneras complejas. Todos somos parte de un contexto social más amplio, y en estos contextos sociales hay acciones que se espera que hagamos, o diferentes maneras en que se espera que seamos, incluso si no hay reglas escritas al respecto. La sociedad entera afecta en quienes nos convertimos, qué pensamos y sentimos y cómo nos comportamos. La socialización nos moldea a lo largo de nuestras vidas. Estas reglas no escritas, también llamadas normas,
A menudo difieren entre diferentes lugares, contextos sociales y culturas, y pueden ser sobre cualquier cosa. La desigualdad de género puede ser explicada como parte de los valores y normas que influyen en las acciones y pensamientos de las personas a través de la cultura que los rodea. Las mujeres no son por naturaleza creadas para estar subordinadas a los hombres, pero depende de las normas que han surgido e impregnado la sociedad. Y todas estas percepciones y expectativas las hemos creado los humanos. El trabajo para mejorar la igualdad de género se lleva a cabo con dos enfoques diferentes, donde uno de ellos nos ayuda a crear una imagen clara de diferentes situaciones y condiciones utilizando factores medibles, mientras que el otro problematiza y examina qué normas y valores están detrás de las cifras reportadas. Todos tenemos opiniones y sesgos que no necesariamente pensamos y puede que nunca reconozcamos. Estos sesgos guían las elecciones y los comportamientos que no requieren la intención de excluir, pero que pueden crear un contexto en el que las mujeres y las minorías no logran prosperar o alcanzar su pleno potencial y pueden ser difíciles de detectar. Pero cuando somos conscientes de nuestros sesgos, podemos trabajar por el cambio. Una estrategia política para lograr una sociedad con igualdad de género es la incorporación de la perspectiva de género, que también es una estrategia para lograr la igualdad de género, señalada por la Comisión de la Unión Europea y la Agenda 2030. La incorporación de una perspectiva de género es el proceso de evaluar las implicaciones para las mujeres y los hombres de cualquier acción planificada, en todas las áreas y en todos los niveles, para que las mujeres y los hombres se beneficien por igual. El objetivo final es lograr la igualdad de género. Por lo tanto, mediante la incorporación de una perspectiva de género en el proceso de diseño de la educación STEM, a través de MOOC, vosotros, como desarrolladores MOOC, tendréis un gran potencial para animar a las jóvenes y a las mujeres a desempeñar un papel más activo en el STEM. Dado que estos MOOC, con un contenido equilibrado desde el punto de vista del género, darán a las niñas y a las mujeres un mayor sentido de inclusión y pertenencia en STEM.